Mecanismos de participación política. El artículo 2 de la Constitución Nacional consagra como fin fundamental del Estado el principio de la participación. De acuerdo con este artículo, al Estado le corresponde facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. El voto es el acto mediante el cual el ciudadano participa de manera activa en la elección de las personas que quieren que las representen o en adopción de una decisión pronunciándose en uno u otro sentido. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República para apoyar o rechazar una determinada decisión del Ejecutivo. El más famoso plebiscito en la historia reciente fue el que abrió las puertas al Frente Nacional. El referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. El referendo derogatorio es el cual se coloca a consideración del ciudadano el sometimiento de un acto legislativo, una ley o una ordenanza, un acuerdo o una resolución local en algunas de sus partes en su integridad, para que el pueblo decida si la deroga o no. El referendo aprobatorio es cuando se coloca a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o rechaza total o parcialmente. El sometimiento de un proyecto de acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local y una iniciativa popular que no haya sido aprobada por la corporación pública correspondiente. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Cuando la consulta se refiere a la convivencia de convocar a una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante la ley aprobada por el Congreso de la República. El cabildo abierto es una reunión pública de los conceptos distritales, municipales y de las juntas administrativas locales para que los habitantes puedan participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. La iniciativa popular es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y de acto legislativo que pretende reformar la Constitución ante el Congreso de la República, de ordenanzas ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administrativas locales, y además resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobadas, modificadas o negados por la corporación pública correspondiente. La revocatoria del mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o alcalde. Mecanismos de protección. Los mecanismos de protección ciudadana son los instrumentos instituidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución política que se ejercen mediante acción judicial y cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior. Acción de tutela. Es un mecanismo para la defensa de los derechos fundamentales mediante un procedimiento preferente y sumario. Procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados, ya sea por autoridad pública o particulares. No procede cuando existen otros medios de defensa judicial. Acción de cumplimiento. Es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material y de ley o actos administrativos. Acciones populares y de grupo.
Los derechos e intereses colectivos y del medio ambiente son susceptibles de proteger mediante estas acciones y así evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio o, ser posible, restituir las cosas a su estado anterior. Derecho de petición es un derecho fundamental que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que establezca la ley. Sirve para obtener una pronta resolución a un asunto concreto, ya sea queja, manifestaciones, reclamos o consultas. La violación del derecho de petición por parte de las autoridades o de los particulares encargados del servicio público pueden conducir a que este derecho sea tutelado. El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y puede ejercerse con interés general o particular, petición de informaciones y formulación de consultas. Peticiones de intereses particular o general. Cuando se hace llegar a las autoridades la solicitud del peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa, con miras a que se tomen las medidas pertinentes, sean estas de carácter individual o colectivo. El término de respuesta corresponde a los 15 días hábiles siguiente a la fecha de radicación. Solicitud de información. Cuando se pide a las autoridades para que éstas den a conocer cómo han actuado en un caso concreto, expidan copias y o den acceso a documentación que reposa en la entidad. Entreguen información general sobre la entidad, para lo cual tiene un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de radicación para su respuesta. Consultas. Cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones y competencias que deben ser resueltas dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de radicación. Quejas. Se presentan cuando se ponen en conocimiento de las autoridades respectivas conductas irregulares de empleados oficiales o de particulares a quienes se les ha atribuido o adjudicado la prestación un servicio público. Deben ser resueltas en 15 días hábiles. Reclamos. Se presentan cuando se notifican a las autoridades de la suspensión injustificada o de la prestación deficiente de un servicio público. Deben ser resueltos en 15 días hábiles. Manifestaciones. Se presentan cuando se hace llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre una materia de actuación administrativa. Deben ser resueltas en 15 días hábiles. Peticiones de información. Cuando se formulan a las autoridades para que 1. Den a conocer cómo ha actuado en determinados casos. 2. Permitan el examen de documentos que reposan en una oficina pública. 3. Expidan copia de documentos que reposan en las oficinas públicas. Deben ser resueltas en 10 días hábiles. Habeas corpus. Es un mecanismo para que la protección del derecho a la libertad individual procede cuando alguien es capturado violándose las garantías constitucionales o legales, o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad. Habeas data es la garantía constitucional que protege el derecho a la autodeterminación informativa.